Hola, mi nombre es Juan David Suárez y en esta primera parte del trabajo me encargo de explicar el origen y la estructura de los datos utilizados. Trabajamos con una base de datos real sobre el consumo mensual de agua importada desde un archivo Excel llamado Consumo Agua, específicamente desde la hoja Consumo. Luego de verificar que los datos se cargaran correctamente en R, procedimos a desarrollar el análisis estadístico descriptivo implementando este software, lo cual nos permitió calcular medidas como media, mediana, moda y representar visualmente la distribución de los datos. Inicialmente debemos instalar y cargar los paquetes necesarios. Luego procedemos a la instalación de las librerías necesarias que nos permiten hacer cálculos estadísticos y gráficos. Posteriormente utilizamos la función readExcel para leer los datos desde el archivo y con printDatos verificamos que la tabla fue cargada correctamente. En este caso nos arroja una tabla de 80 por 1. Luego hacemos calcular las medidas estadísticas básicas sobre la variable consumo de agua. Entre ellas tenemos el tamaño de la muestra, que es de 80, el valor mínimo, que es de 10.1, el valor máximo de 24.9, la media, la mediana, la moda. También obtuvimos valores de varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, los cuartiles, los coeficientes de simetría y apuntamiento. Ya con esto hacemos la impresión de los mismos y posteriormente definimos la construcción de los intervalos. En este caso, pues la amplitud, el rango y el número de clases. En esta parte definimos como el límite inferior, que es 10.1, el límite superior, que vendría siendo 24.9. Hacemos la impresión de lo mismo para ver que se está cargando correctamente. En el primer intervalo tendríamos a 10.1 hasta 11.95. El segundo intervalo sería de 11.95 a 13.8. El tercero, así sucesivamente. Y finalmente clasificamos los datos dentro de los intervalos como la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la acumulada y la marca de clase de cada intervalo. Y finalmente mostramos esta tabla con print tabla de frecuencia, la cual nos arroja la siguiente. Ya luego procedemos a implementar el boxplot o diagrama de caja de bigotes con medida para representar visualmente la dispersión del consumo. Y también sobrepusimos un punto rojo que representa la medida del consumo mensual. La interpretación del resultado sería que el consumo mensual de agua en esta muestra de 80 observaciones presenta una media de 17.14 metros cúbicos y una mediana de 16.25 metros cúbicos, lo que indica que los datos están ligeramente asimétricos hacia la derecha, aunque el coeficiente de asimetría, que es de 0.13, sugiere que esta asimetría es muy leve y cercana a una distribución simétrica. La moda fue de 18.3 metros cúbicos, mostrando que es un valor común en la muestra, y los cuartiles indican que el 25% de los hogares consumen menos de 12.93 metros cúbicos, el 50% consume menos de 16.25 metros cúbicos y el 75% consume menos de 21.45 metros cúbicos. La desviación estándar de 4.71 metros cúbicos y un coeficiente de variación del 27.46% indican una moderada variabilidad respecto a la media. Y pues en cuanto al boxplot, observamos que la mayoría de los datos están agrupados entre 13 y 22 metros cúbicos aproximadamente. La medida, que en este caso es el punto rojo, se encuentra cerca de la parte superior de la caja, confirmando la ligera asimetría. No se logran observar valores atípicos en ninguno de los extremos. Y finalmente, la kurtosis, que es de 1.65, indica que los datos tienen una distribución más plana que la normal, es decir, los valores están más dispersos alrededor de los extremos en comparación con una distribución normal. En este ejercicio de distribución binomial plantearemos una fábrica que verifica lotes de resistencias eléctricas, sabiendo que la probabilidad de que una resistencia esté defectuosa es del 0.10 y si tomamos una muestra de 20 resistencias. Calcularemos la probabilidad de que exactamente 3 sean defectuosas, de que a lo sumo 3 sean defectuosas, vamos a obtener el valor esperado y la varianza, y simularemos 1000 réplicas de tamaños de 20 y graficaremos el histograma de la muestra simulada.
En esta línea de código podemos hacer el cálculo que nos devuelve la probabilidad de que exactamente 3 de las 20 resistencias sean defectuosas, dándonos un valor de 0.19. En esta otra línea de código nos dará el resultado de la probabilidad acumulada de que como máximo 3 sean defectuosas, dándonos un resultado de 0.86. Con esta línea de código verificaremos el valor esperado, dándonos un resultado de 2. Significa que es un promedio esperado de que 2 resistencias sean defectuosas por cada 20 inspeccionadas. Esta línea de código nos muestra la varianza y acá esta línea de código nos mostrará la simulación. En la simulación generamos 1000 réplicas de tiras de 20 y contamos cuántos resultados defectuosos en cada réplica. En el histograma, la barra celeste muestra la frecuencia relativa empírica de las simulaciones. Las líneas rojas verticales y puntos nos muestran la masa de la probabilidad teórica para este resultado. Bueno, ahora vamos con el ejercicio 2, donde vamos a hablar de la distribución de Poisson. Tenemos como enunciado como planteamiento que en un centro de llamadas se recibe un promedio de un lambda de 2,5 llamadas por minuto, por lo que asumimos que el número de llamadas en un minuto sigue una distribución de Poisson. Por lo tanto, queremos 4 puntos fundamentales para calcular, basándonos en el código de R. Entonces, lo primero que queremos hacer es calcular la probabilidad de recibir exactamente un k igual a 4 llamadas en un minuto. Lo segundo es calcular la probabilidad de recibir menos o igual a 3 llamadas. Lo tercero, calcular el valor esperado de x y la varianza que definimos var de x. Y por último, simular 1000 minutos de llamadas y comparar con el histograma empírico con la probabilidad teórica. Entonces, tenemos acá este código en R, en el cual lo primero que hacemos es en esta variable llamada tasa de llamadas, definimos un 2,5 que va a ser el lambda, que es las llamadas que llegan en promedio por un minuto. Entonces ahora sí, en la segunda parte vamos a calcular la primera parte del enunciado, que va a ser las llamadas objetivo, que sea entonces x igual a 4 básicamente. Entonces con el uso de la función de Poisson, la cual guardamos en probabilidad igual a 4, lo que hacemos básicamente es la llamamos para que la probabilidad sea exactamente 4 y hacemos los cálculos. Con la variable cat pues imprimimos en consola y redondeamos el resultado que tengamos a 5 decimales, por lo que tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 4 es de 0,1336 o 13,36%. Entonces, en la tercera parte del código, en la tercera sección, tenemos que calcular la probabilidad acumulada de que p de x sea menor o igual a 3. Igual, definimos una variable donde tengamos el umbral de llamadas como 3 y guardamos el resultado que queramos ver en probabilidad menor o igual a 3. Luego, con la función ppoise, lo que hacemos es obtener la probabilidad pues, de hacer 3 llamadas. Entonces tenemos acá umbral de llamadas y que la llamada sea igual a tasa de llamadas, que tasa de llamadas era pues nuestro lambda, ¿sí? Lo que tenemos acá. Imprimimos en pantalla y tenemos que la probabilidad de que x menor a 3 es igual a 0,75758. En la cuarta sección del código, el valor esperado y la varianza para Poisson, tenemos esperanza de llamadas y varianza de llamadas, las definimos ambas como pues tasa de llamadas, que tasa de llamadas va a ser igual a 2,5, ¿sí? Esa es la media y la varianza que queremos calcular, que va a ser EX y pues var X, que era lo que mencionábamos al principio, ambas van a ser igual a 2,5, ya que en Poisson media y varianza coinciden con el lambda, así que ambas valen 2,5. La parte 5 de nuestro código, nuestra sección, lo que hacemos es una simulación. Entonces arrancamos la simulación, definimos esta parte de set para que la simulación tenga los mismos valores siempre que corremos el código. Y pues acá definimos con rpoise n igual a 1000, que es un vector pues, de 1000 posiciones, y tenemos igual el lambda, que va a ser 2,5, que es igual a tasa de llamadas. La parte 6, la sección del código, tenemos la tabla de frecuencias de la simulación, donde definimos lo necesario para poder hacer la simulación, tabla de frecuencias de llamadas, table, simulación de llamadas, o definimos también df, simulación de llamadas, lo convertimos en un asData, frame, table, frecuencia de llamadas, ¿sí? Entonces, con la parte de código de Poisson, 0 hasta 10 es el rango de llamadas, que el cálculo de la probabilidad teórica de 0 a 10 llamadas, que va haciendo la probabilidad de que x igual a 1, igual a 2, igual a 3, hasta llegar a 10, y tenemos igual definido el lambda como 2,5. Esto servirá como referencia en la gráfica, ¿sí? Y luego ya empezamos con la gráfica, que acá definimos todos los parámetros necesarios para poder definir como el color,
amplitud de la tabla que hicimos anteriormente. Entonces con Geom histograma y Geom point lo que hacemos es que combinamos el histograma empírico con los puntos teóricos, verdes y azules, como podemos ver acá al lado. Entonces, de forma general, las barras verdes forman la típica campana de asimetría de una distribución Poisson pequeña, ¿sí? Con un pico en 2 a 3. Entonces tenemos la comparación empírica teórica, donde cada punto azul está casi sobre la parte superior de la barra verde. La simulación que se produce está muy bien según la distribución teórica. Detalles de dispersión, por ejemplo, la cola derecha se va haciendo más baja, lo cual es raro de ver, 7 u 8 llamadas, justo como indica la probabilidad, ¿sí? Y pues, en conclusión, tenemos que con solo 1000 minutos la concordancia ya es muy buena y el modelo de Poisson, con un lambda de 2,5, describe correctamente el proceso de las llamadas en los 1000 minutos. Entonces esto resulta más cómodo para graficar o manipular la variable ggplot2. En esta parte les explicaré paso a paso cómo interpretar distintos resultados cuando trabajamos con una variable aleatoria que sigue una distribución normal. Dividiré esta explicación en 4 partes principales, empezando con la primera, que sería esta parte de acá, y sería la probabilidad de que un hombre mida menos de 165 centímetros. Para poder calcular esto, debemos usar la función acumulada de la normal. En R tendríamos que escribir esta fórmula, esta parte de acá, para que nos arroje este resultado. Y esto significa que aproximadamente el 15.87% de los hombres mide menos de 165 centímetros. O sea que en otras palabras se podría decir que si seleccionamos al azar un hombre de esta población, hay alrededor de 16% de probabilidad de que su estatura sea inferior a los 165 centímetros. En esta segunda parte encontraremos la probabilidad de un hombre que mida entre los 170 y 185 centímetros. Y para calcular esto debemos restar estos dos valores acumulados. Como se ve en pantalla, estos dos se deben restar para que dé este resultado de aquí. Y este resultado se traduce a que hay un 53.28% de probabilidad de que un hombre de esta población tenga una estatura entre 170 y 185 centímetros. Lo que quiere decir esto es que la mitad de la población se encuentra dentro de ese rango de alturas. Eso es lo que quiere decir el resultado. Como tercero tenemos el cálculo del percentil 90. O sea que la estatura que deja el 90% por debajo, ¿cierto? Entonces, para encontrar ese percentil 90 debemos usar la función inversa de la normal, que sería la cuantílica, que sería este pedazo de aquí, y esto nos arrojaría este resultado, que este sería el percentil 90. Entonces, el percentil 90 es 182.81 centímetros, lo que quiere decir que el 90% de los hombres mide 182.81 centímetros, o podría ser menos también. Y solamente el 10% mide más que esa altura. Y ya, por último, tendríamos esta parte, que sería la comparación entre simulación empírica y una curva teórica. Entonces tendremos que generar 100 observaciones aleatorias con esta partecita del código. Debemos generar las 1000, y ya tendremos que ir a la gráfica, esta. Entonces, al superponer la curva teórica, que sería esta verde, esta que vemos aquí, sobre el histograma empírico, que son estas barras rojitas, podemos ver claramente la forma campaniforme. Entonces, si la simulación está bien hecha, el histograma ¿qué?
El histograma de las muestras aleatorias sigue la forma de la curva teórica de la distribución normal. Entonces esto nos confirmaría que los datos generados efectivamente se están comportando como una distribución normal con una media de 175 y una varianza de 10 al cuadrado. O sea, esto quiere decir que es una varianza del 100. Bueno, ustedes observan que las barras del histograma se acomodan alrededor de los 175 centímetros, ¿cierto? Y la altura de las barras es más alta cerca a la media, tal como se dice la forma de la curva de densidad.